Muy bien, mis queridos hermanos. Me gustaría compartir con ustedes una introducción al Evangelio según San Juan. Vamos a estar estudiando en este trimestre esta cartilla de escuela sabática y creo que la información que voy a compartir con ustedes nos puede ayudar para aprender más acerca de este libro a través de este trimestre. Así que lo primero que vamos a hacer es encomendarnos al Todopoderoso. Los invito para que tengamos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir este tema. Queremos pedirte que sea una ayuda para que podamos, a través del estudio de este trimestre de la escuela sabática, poder aprender mejor acerca de este evangelio que es tan importante para nuestra salvación. Quédate con nosotros, Señor, bendice a los que escucharán este tema y que realmente sea de ayuda espiritual. Ayúdanos, Señor, para poder poner en práctica lo que vamos a aprender. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Muy bien, lo primero que hacemos cuando estudiamos un libro de la palabra del Señor es saber quién lo escribió. Bueno, si el Evangelio se llama San Juan, bueno, entonces debería ser que Juan lo escribió. Pero no todo el mundo llega a la misma conclusión. Y bueno, hubo un padre de la iglesia llamado Papías, y él dijo que Juan el presbítero había escrito este libro, y entonces algunos por esta declaración de este padre de la iglesia llegan a la conclusión que tal vez no fue Juan el discípulo amado que lo escribió. Ahora, bueno, esos son algunas personas, algunos eruditos, pero hay muchos otros que creen que este evangelio fue escrito por el apóstol San Juan. Pero bueno, nosotros necesitamos dar respuesta si nos encontráramos con una persona que no piensa de la misma forma que nosotros. Y aquí vamos a compartir algunas respuestas que nosotros podemos dar. Bueno, si el Evangelio lo escribió el apóstol San Juan, Juan significa benigno. Es conocido como el discípulo amado, por lo menos en 5 pasajes de las Escrituras. También es conocido como Juan el Evangelista. Y vamos a aprender algunas cosas de este discípulo amado. El libro de San Juan fue escrito más o menos entre el año 90 y el año 100. Ahora, tenemos que reconocer que en este libro no se menciona en ningún pasaje el nombre de él, de Juan. Y también no hay ninguna firma ni al comienzo ni al final que diga, bueno, este evangelio lo escribió el discípulo amado San Juan. Pero nosotros tenemos un pasaje que yo creo que es contundente y que nos indica a nosotros que fue San Juan quien lo escribió. Sería prueba interna del libro. Y también tenemos pruebas externas, como vamos a ver. Así que bueno, vamos a investigar esto juntos. Vamos primero con la evidencia interna. En el mismo libro de San Juan, el capítulo 21, versículo 20 al 24, dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Luego el versículo 24 dice,
este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Yo le animo a que lea los otros pasajes, ¿verdad? Este video tal vez va a ser un video con mucha información y queremos tratar de hacerlo lo más corto, pero también que tenga una información que nos pueda ayudar para entender mejor este evangelio. Así que vemos aquí entonces que el discípulo en este libro no se menciona con su nombre, pero él mismo dice que es el discípulo amado. Así que esta evidencia interna para mí, en lo personal, no me deja la menor duda de que este evangelio fue escrito por el apóstol San Juan. Pero veamos algunas cosas más. Muy bien. Dice aquí en Primera de Juan 1:1, otra epístola que escribió sin duda el discípulo amado, es lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Vemos aquí entonces que el que escribió este libro fue un discípulo que contempló, que vio, estuvo presente, fue un testigo de las cosas que pasaron. Y bueno, esto nos va indicando que el apóstol San Juan vio, estuvo, contempló, ¿verdad? Todas estas cosas. Y si hay una persona que realmente, por lo menos en los últimos episodios de la vida del Señor Jesús, que estuvo presente, fue el apóstol San Juan. Y por supuesto, él estuvo con los 12 discípulos, pero recordemos que todos los discípulos huyeron, Pedro se quedó afuera y Juan, que conocía al sumo sacerdote, entró allá donde estaba el Señor Jesús siendo enjuiciado. Así que el apóstol San Juan contempló con sus propios ojos algunas cosas inclusives que los otros discípulos no contemplaron. Otra cosa que es importante es que el que escribió este evangelio tenía un conocimiento geográfico de la zona de Judea y Galilea, en Jerusalén. Encontramos algunos pasajes que nos dan información que no nos dan los otros evangelios. Por ejemplo, dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que es traducido enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Así que bueno, vemos aquí que, como ya dije, el que escribió este libro había estado caminando con el Señor Jesús y nos dice algunos lugares, menciona algunos puntos geográficos que solamente este evangelio nos los hace saber. Vamos a seguir adelante. Dice aquí alguna información del apóstol San Juan. Vamos a dar por sentado con la evidencia interna del libro, que fue Juan el que lo escribió. Y después veremos evidencias externas. Pero vamos ahora a conocer un poco al discípulo amado, a San Juan. Y vamos para ello a citar algunas citas del espíritu de profecía. Dice, el hogar de la infancia de Juan estaba en Betsaida, una aldea de pescadores en la orilla del norte del mar de Galilea. Su padre parece haber sido un hombre de bastantes recursos y de cierta posición social. Y su madre se unió al grupo de mujeres piadosas
que suplían las necesidades de Jesús y de los 12 en su viaje por Galilea y por otras partes de Palestina. Juan fue miembro de este círculo íntimo de 3 hombres a quienes Jesús tuvo como compañeros especiales y que compartieron con él las vivencias más profundas de la misión de su vida. Ya en la cruz, Jesús le encomendó a Juan el cuidado de su madre. Bueno, como vemos aquí, nos dice dónde vivía, en Betsaida. Nos dice que su padre gozaba de una posición social muy buena. Y nos dice aquí también que la madre del apóstol se unió al grupo de Jesús y que ella, por tener capacidad económica, suplía las necesidades de Jesús. Así que estos datos son muy importantes. Ahora me gustaría comentar algo acerca de la madre del apóstol San Juan, aquella que llegó diciéndole al Señor Jesús que quería que sus hijos se sentaran uno a la derecha y otro se sentara a la izquierda. Muy bien, vamos a analizar un poco quién es esta mujer. Muy bien, vemos algunos pasajes aquí que vamos a comparar que creo que son de importancia. Dice Marcos 15:40, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y José y Salomé. En Mateo capítulo 27, versículo 56, Mateo repite lo mismo, pero él cambia cierta información o agrega algo que no dice Marcos. Dice, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Si comparamos estos pasajes y la madre de los hijos de Zebedeo aquí es la misma que está en Marcos, porque está relatando el mismo episodio, entonces Salomé sería la madre de los hijos de Zebedeo. No es algo que podamos probar 100%, pero algunas versiones y algunos eruditos dicen que Salomé era la madre de Zebedeo. Ahora, algunos dicen que Salomé era hermana de la Virgen María y que por lo tanto, entonces Juan era primo hermano de Jesús. Bueno, yo investigué esto en diferentes libros, busqué también online, o sea, las enciclopedias, y esto no se puede probar. Algunos usan Juan capítulo 19, 25, donde dice estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Algunos dicen que esta María, mujer de Cleofas, es Salomé y que entonces era hermana de la Virgen María. Pero esto simplemente es una teoría, una suposición. Cleofas, no se sabe realmente quién es, si era el discípulo que en Lucas capítulo 24 venía caminando y entonces Jesús se encuentra con ellos y le da un estudio bíblico. Así que no hay relación entre María, mujer de Cleofas, y Salomé, esposa de Zebedeo. Así que bueno, esto no se puede probar, es una idea de los católicos, ¿verdad? Ya que pues ellos adoran a San Salomé o Santa Salomé como una santa y le tienen un día de adoración y todas estas cosas. Pero esto no se puede probar con la palabra del Señor. Lo que sí tal vez se podría, digamos, llegar a creer es que Salomé en realidad sí podría ser, por el relato que tiene Mateo y Marcos, la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, en este caso del apóstol San Juan y de Santiago o Jacob. Pero de ahí que fuera la hermana de la Virgen María o la madre de Jesús como hombre, no se puede probar. Solo le digo eso por si usted ha escuchado inclusive las traducciones modernas de la Biblia, inmediatamente traducen que Salomé es hermana de la Virgen María, pero esto
no se puede probar. Así que quise hacer un paréntesis para que usted pueda también tener esta información. Vamos a leer otra cita del Espíritu de Profecía donde dice: Juan había penetrado en una intimidad aún mayor con Jesús, de tal manera que se le distingue como aquel a quien Jesús amaba. El Salvador los amaba a todos, pero Juan era el espíritu más receptivo. Era más joven que los demás y con mayor confianza infantil abría su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con el Salvador y por su medio fueron comunicadas a su pueblo las enseñanzas espirituales más profundas del Salvador. Muy bien, tengo que recalcar aquí que, bueno, el discípulo amado, Juan, era el más joven de todos. La otra cosa que dice aquí es que a través de él se nos comunicó las enseñanzas espirituales más profundas del Salvador. Algunos llaman este libro el lugar santísimo, ¿verdad? Un libro muy especial que nos relata cosas celestiales, como vamos a ver, profundas. Así que es un libro muy importante y realmente los animo para que en este trimestre ustedes puedan sacar tiempo y poder estudiarlo, como dice el Señor Jesús, escudriñando bien las Escrituras, porque allí, mis queridos hermanos, hay información que nos va a ayudar a aumentar nuestra fe. Muy bien, vamos a conocer un poco acerca del carácter de Juan y su hermano Jacob. El Señor Jesús quería pasar por Samaria. Los samaritanos no se lo permitieron. Ya conocemos la discordia que había entre los judíos y samaritanos. Y entonces el versículo 53 dice: mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? En el Evangelio de San Marcos dice: a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quienes el Señor Jesús apellidó Boanerges. Esto es, hijo del trueno. O sea que el carácter de Juan, cuando comenzó a caminar con el Señor Jesús, y de su hermano Santiago, no era un carácter muy agradable. Y lo vamos a ver en una cita que nos da el espíritu de profecía, o sea, nos enseña cómo eran ellos. Vamos a leerla. Dice aquí: la devoción abnegada y el amor confiado manifestados en la vida y el carácter de Juan presentan lecciones de incalculable valor para la iglesia cristiana. Juan no poseía por naturaleza la belleza de carácter que reveló en su postrera experiencia. Tenía defectos graves. No solamente era orgulloso, pretencioso y ambicioso de honor, sino también impetuoso, resintiéndose por la injusticia. Él, su hermano, eran llamados hijos del trueno: mal genio, deseo de venganza, espíritu de crítica. Todo eso se encontraba en el discípulo amado. Pero debajo de ello el Maestro Divino discernía un corazón ardiente, sincero y amante. Jesús reprendió su egoísmo, frustró sus ambiciones, probó su fe y le reveló aquello por lo que su alma suspiraba: la hermosura de la santidad, el poder transformador del amor. Así que, mis queridos hermanos, tenemos esperanza. Si tenemos un carácter como el de Juan, Dios puede transformarnos. Lo que tenemos que hacer es lo que Él hizo: entregarnos al Señor, caminar con el Señor, y Él va a purificar nuestro carácter. Pero como dice aquí, al comienzo del ministerio con el Señor Jesús, tenía muchos defectos de carácter
que tal vez tú y yo tenemos, pero que al estar en la escuela del Señor Jesús, su corazón fue cambiado. Muy bien, ya hemos hablado acerca de la prueba interna, el pasaje que vimos al comienzo. Vimos más o menos alguna información del apóstol San Juan. Y ahora vamos a ver pruebas externas que nos indican que el apóstol, el discípulo amado, fue que escribió este evangelio. Muy bien, estas pruebas las encontramos nosotros con los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Bueno, hay varios, pero de los que vamos a hablar fueron discípulos de los discípulos, o sea, fueron los que siguieron después de los apóstoles. Y también hay algunas citas aquí de los discípulos, los que siguieron después a los otros discípulos. Son muy importantes los testimonios que ellos dan, porque conocieron a los apóstoles, o algunos conocieron a los que conocieron los apóstoles, y su comentario está muy cerca de lo que sucedió en el tiempo de los discípulos. Aquí tenemos, por ejemplo, a Irineo, que en su obra Adversus Aereses, contra las herejías, un tratado que escribió contra las herejías, mencionó lo siguiente. Menciona explícitamente que el evangelio fue escrito por el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús y uno de los 12. En esta obra, Ireneo dice, después Juan, el discípulo del Señor, el mismo que se había recostado sobre su pecho, también publicó el evangelio mientras residía en Efesio, en Asia. Esta declaración es solemne, definitiva y muy importante, porque Ireneo conoció a San Policarpo, y Policarpo fue discípulo directo del apóstol San Juan. Y Ireneo nos dice que Policarpo le dijo o le dio esta información. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión entonces de que el evangelio fue escrito por el apóstol San Juan. Y es muy importante, dice que lo escribió en Asia. Tenemos que recordar que el apóstol San Juan fue enviado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano, pero que finalmente otro emperador que siguió después de Domiciano, el emperador Nervas, lo puso en libertad, y se cree que entonces Juan regresó a Éfeso, donde pastoreó esa iglesia, y allí dice Policarpo, que le dijo a Irineo, escribió este evangelio. Por lo tanto, podemos llegar entonces, como ya repetí, que este evangelio sin duda alguna fue escrito por el discípulo amado. Ahora, no fue el único padre de la iglesia que nos dejó escrito que fue Juan el que lo escribió. Tenemos otros padres de la iglesia. Vamos a verlo. Tenemos a Clemente de Alejandría, 150, vivió al 215. Él también nos dejó escrito que Juan escribió este evangelio. Tenemos a Tertuliano, años 160, 220. También nos informa que fue el apóstol San Juan que lo escribió. Tenemos a Orígenes de Alejandría y tenemos a Eusebio de Cesarea, un historiador que también, junto con los demás padres, o estos padres, nos dicen que el apóstol San Juan escribió este evangelio. Por lo tanto, en lo que se refiere a mi persona, no hay ninguna duda que este evangelio, que tiene el nombre de San Juan, fue escrito por él. Y yo le doy esta información porque, como yo les estoy explicando, habrá alguno por allí que le diga que no fue el que lo escribió. Entonces usted tiene argumentos para refutarlo y decirle que estos padres que vivieron muy cerca de los apóstoles nos dejan a nosotros escritos
donde ellos aseguran que fue el apóstol San Juan que escribió este evangelio. Muy bien, ahora vamos a ver para quién se escribió este libro. ¿Quiénes son los destinatarios? Yo creo que este evangelio es un evangelio universal para todo aquel que crea en el Señor Jesús. Como veremos, los demás evangelios, he hecho un cuadro para poder explicar, comparar, fueron escritos para ciertas etnias. Sin embargo, este evangelio es diferente. Veamos algunos pasajes que leyendo el libro encontré, donde yo creo que este evangelio es para todos, tanto para judíos como para gentiles. Por supuesto, cuando hablamos de gentiles, hablamos de romanos, hablamos de griegos y otras etnias más que existían en el tiempo de los apóstoles. Aquí dice, por ejemplo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, un pasaje muy conocido por todos, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan en 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y un pasaje más nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos entonces decir que este evangelio es un evangelio universal para todo aquel que cree. Muy bien, he hecho este cuadro para que podamos comparar el evangelio de San Juan con los evangelios sinópticos. No vamos a profundizar mucho en esto. Hice una introducción para el evangelio de San Marcos y ahí amplió un poquito algunos conceptos acerca de Mateo y Lucas. Pero usted puede ir, escucharlo y, bueno, encontrará mucha información para el evangelio de San Marcos. Mateo escribió para los judíos, Marcos escribió para los romanos, Lucas para los griegos y Juan, como ya mencionamos algunos pasajes, es un evangelio para todo el mundo. Según Mateo, la necesidad era que los judíos pudieran entender que Cristo era el Mesías prometido, que venía de la descendencia de David y que, verdad, el reino había llegado. Marcos, como ya estudiamos, la necesidad para los romanos era que Cristo era un servidor, vino a servir y caminó para todas partes, como estudiamos en el Evangelio de San Marcos, un Cristo en movimiento. Lucas quería enfatizar que Cristo era 100% hombre perfecto, cita mucho a la Virgen María, hace una genealogía que llega hasta Adán y bueno, Juan quiere enfatizar en su evangelio que el Mesías era divino, era Dios. Jesús en el evangelio de Mateo es rey, en Marcos es un siervo, el siervo sufriente, posiblemente Isaías 53, en Lucas es un hombre 100% y para Juan en su evangelio el Mesías también era divino, Dios. Cita el Antiguo Testamento. En Mateo hay 53, Marcos 36, Lucas 25 y en Juan hay 14 citas directas al Antiguo Testamento, pero se cree que hay 150 alusiones que él usa del Antiguo Testamento. Capítulo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 21. Yo llegué a la conclusión que este número 21, bueno, para mí es un símbolo del número 7, 3 por 7, 21. Así como Mateo divide su genealogía en 14 y llega a 42, como veremos, el número 7 es el número predominante en el Evangelio de San Juan. Y bueno, tiene 1071 versículos Mateo, 678 Marcos, 1107 Lucas, 879 el Evangelio de Juan. Milagros tiene 23 Mateo, 18 Marcos, 20 Lucas y solamente hay 7 en Juan. Ya hemos estudiado en esta semana 6 de esos milagros.
Juan lo llama señal, y fueron minuciosamente escogidos para probar que Cristo era Dios, era el Mesías divino. Parábola hay 29 en Mateo, en Marcos hay 11, Lucas 32, y no hay ninguna parábola en el Evangelio de San Juan. Sin embargo, el 90% del Evangelio de Juan es escrito diferente, o sea, esta información que tiene Juan no la tienen los otros evangelios sinópticos. Podemos ver, por ejemplo, la conversación de Nicodemo, podemos ver la conversación con la mujer samaritana, capítulo 13, donde Jesús lava los pies de sus discípulos. Y bueno, hay muchas cosas que no menciona Juan. Juan no menciona el bautismo del Señor Jesús, no hay genealogía, pero la información que está aquí, está en este evangelio, es de sumamente relevancia para el estudio de las Escrituras. Muy bien, he hecho otro cuadro más, donde aparecen algunos términos o palabras importantes que vamos a ver en comparación con los evangelios sinópticos. Por ejemplo, la palabra padre, pater, en el idioma griego aparece 64 veces en Mateo, 18, 56 en Lucas, y en Juan la palabra padre, pater, aparece 137 veces. La palabra menó, permanecer, en Mateo está citada 3 veces, Marcos 2 veces, Lucas 7, en Juan 40 veces. La palabra vida, zoe, aparece 7 veces en el Evangelio de Mateo, 4 veces en Marcos, 5 veces en Lucas y 36 veces en el Evangelio de San Juan. Ahora, me gustaría explicarle que hay 3 palabras para la palabra vida. Y me parece que es importante. Por ejemplo, hay otra palabra que es la palabra, vamos a ver si la puedo dibujar aquí, la palabra bios. Más o menos es difícil escribir con esto, pero más o menos es así, ¿verdad? Bios, una tilde, esto es una tilde, una O y una sigma, ¿verdad? Esta es la palabra bios. Está la palabra suje. La palabra suje, vemos cómo la puedo dibujar aquí. No es fácil dibujar con esta letrita, con este marcador. Suje. En griego, suje. Muy bien. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Yo lo animo que usted pueda estudiar esto, mis queridos hermanos. La palabra zoe tiene que ver con la vida espiritual. Es una palabra que demuestra, nos enseña a nosotros que la vida está en Cristo Jesús. Y la palabra bios, que es donde viene nuestra palabra biología, es la palabra en la cual pues usted y yo podemos participar. Dios nos dio el don de poder tener hijos biológicamente, ¿verdad? Y la palabra suje o sige, que es donde viene la palabra psicología, es la que tiene que ver, mis queridos hermanos, con todo lo que está en nuestra mente, ¿verdad? Somos nosotros, que muchas veces se traduce como alma, vida individual, conciencia, y es muy importante porque al entender bien estas palabras, nosotros podemos entender entonces cuando Pablo dice que todo nuestro ser debe ser santificado, cuerpo, mente y alma, ¿verdad? Así que yo lo invito a que usted estudie esto para que pueda hacer unos buenos sermones acerca de esto, porque estas palabras son combinadas por el Señor Jesús. Cuando dice, no os preocupéis por lo que haber de comer o beber, no, Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Y a veces usa la palabra Dios, a veces usa la palabra psique, pero en el Evangelio de Juan, creo que la palabra bios aparece solamente 2 o 3 veces y la palabra zoe aparece 36 veces, que tiene que ver con la vida que proviene de Dios,
la vida espiritual, la vida eterna. Tenemos la palabra amor, ágape, que aparece 44 veces. Tenemos la palabra fileo, que aparece 13 veces. La palabra phos, luz, que aparece 23 veces. Veamos algunas palabras más. Tenemos la palabra aletheia, verdad, que aparece 1, 3 y 3, pero en el Evangelio de San Juan la palabra verdad aparece 25 veces y aparece la palabra verdadero, que en este caso sería un adjetivo, donde aparece aletinos, ¿verdad? Es la misma palabra aletheia, pero en este caso verdadero es un adjetivo. Usted puede ver que en el Evangelio de Mateo no hay ninguna vez que se menciona esta palabra, tampoco en el Evangelio de San Marcos, una vez en San Lucas y 9 veces en el Evangelio de San Juan. Conocer, ginosko, una palabra muy importante, aparece 20 en Mateo, 12 en Marcos, 28 en el Evangelio de Lucas y 56 veces en el Evangelio de San Juan. La palabra creer, pisteu o pisteo, aparece 11 en Mateo, 14 en San Marcos, 9 en San Lucas y aparece 100 veces en el Evangelio de San Juan. Juan está interesado en que nosotros podamos creer en el Señor Jesús. Y la palabra martiria o martirio aparece que es testimonio, 0 en el Evangelio de San Mateo, 13 en el Evangelio de Marcos, una vez en el Evangelio de San Lucas y aparece 14 veces en el Evangelio del apóstol San Juan. Son palabras muy interesantes que usted puede investigarlas individualmente y estoy seguro que darán como fruto sermones para predicar en sus iglesias. Muy bien, ahora vamos a estudiar el propósito del libro del Evangelio de San Juan. Hay varios propósitos. Es interesante que investigando encontré una cita de la sierva del Señor donde ella está haciendo un resumen de lo que creen varios eruditos. Hay eruditos que creen una cosa, otro erudito cree otra cosa. Sin embargo, la sierva de Dios hace un resumen de los propósitos del Evangelio de San Juan. Vamos a leer estos propósitos. Muy bien, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 441, dice lo siguiente: a medida que los años transcurrían y el número de creyentes crecía, acuérdense que este Evangelio es el último que se escribió. Juan posiblemente había escuchado o leído todos los demás evangelios, las cartas del apóstol San Juan, y ahora dice, a medida que los años transcurrían y el número de creyentes crecía, Juan trabajaba con mayor fidelidad y fervor en favor de sus hermanos. Los tiempos estaban llenos de peligro para la iglesia, por todas partes existían engaños satánicos, por medio de la falsedad y el engaño, los emisarios de Satanás procuraban suscitar oposición contra la doctrina de Cristo. Como consecuencia, la disensión y herejías ponían en peligro a la iglesia. Algunos que creían en Cristo decían que su amor los libraba de obedecer la ley de Dios. Por otra parte, muchos creían que era necesario observar las costumbres y ceremonias judías, que una simple observancia de la ley, sin necesidad de tener fe en la sangre de Cristo, era suficiente para la salvación. Algunos sostenían que Cristo era un hombre bueno, pero negaban su divinidad. Otros que pretendían ser fieles a la causa de Dios eran engañados, que negaban en la práctica a Cristo y su evangelio. Viviendo en transgresión ellos mismos, introducían herejía en la iglesia. Por eso muchos eran llevados al laberinto del escepticismo y el engaño. Muy bien, vamos a traducir esto. Entonces el libro de San Juan se escribió porque había una falta de piedad verdadera, había legalismo en la iglesia, había entrado el libertinaje, falsas doctrinas, la herejía sobre el gnosticismo, que negaba la realidad de la encarnación, y
venía la persecución o estaban siendo perseguidos ya que, como nosotros sabemos, Juan fue enviado a la isla de Patmos, pero venían persecuciones más difíciles, terribles, y entonces este evangelio era para preparar a los cristianos. Ya habían muerto todos los demás discípulos y necesitaban un libro que les diera fe para poder soportar las pruebas que venían por delante, las pruebas que iba a enfrentar la iglesia. Muy bien, el apóstol San Juan escribe en primera o segunda de Juan, 1, 7 al 11, hablando de estas falsas creencias, el gnosticismo o el gnosticismo, lo siguiente: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Veremos que esta doctrina están vivas en la actualidad. Juan escribe para tratar de ayudar a la iglesia a entender que Cristo, queridos hermanos, vino de verdad como un ser humano a esta tierra, y que esta doctrina de que Cristo no se había encarnado estaban trayendo muchos problemas en la iglesia, y él llama a las personas que estaban promoviendo esto engañador y el anticristo. Muy bien, el sexto propósito de este libro, uno tal vez de los más importantes, es que Juan quiere que sus oyentes, los destinatarios, entiendan que Cristo es 100% divino. Dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se hubieran escrito una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Una hipérbole que usa el apóstol San Juan para tratar de, digamos, ilustrar el ministerio del Señor Jesús. Y él escribe, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Como ya vimos, Juan no escribe ninguna parábola, Juan no escribe acerca del bautismo, Juan no escribe acerca del Getsemaní, Juan no dice nada acerca de la ascensión del Señor al cielo. Bueno, tantas cosas que él no escribió, el bautismo, la transfiguración, nada de esto escribe el apóstol San Juan. Pero él nos dice aquí en el versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Dice aquí, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que este evangelio está escrito para que nosotros podamos creer que el Mesías, Cristo, es la palabra para Mesías, es el Hijo de Dios. Ahora, el Hijo de Dios para el apóstol San Juan era igual al Padre, como veremos en este evangelio. Muy bien, vamos a analizar el primer pasaje de las Escrituras, tal vez Juan 1, lo analizaremos del 1 al 4. Aquí está el resumen del libro y que después será desarrollado por el apóstol para que podamos creer o podamos al leer el libro, creer todo lo que él va a enseñarnos en estos pasajes. Aquí nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
este era en el principio con Dios. Como vemos aquí, mi querido hermano, Juan dice que en el principio, cuando Juan habla aquí del principio, se está refiriendo no solamente a la creación. Esto, dicen algunos, es un nuevo Génesis. Esta es la misma palabra que aparece allá en el libro de Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, este principio que está aquí va más allá todavía del Génesis. O sea, lo que está diciendo el apóstol San Juan es que Cristo existía antes de todas las cosas creadas. Y él utiliza aquí en el principio era el verbo, que es la palabra logos en el idioma griego. Y dice que el logo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan deja bien establecido aquí algunas cosas que nosotros necesitamos realmente tratar de entenderlas, porque es muy importante que nosotros podamos realmente, pues, por fe, más que todo, aceptarlas. Vemos aquí, o vamos a explicar un poquito acerca de el logos. ¿Qué significa el logos? El logo para los griegos era algo como abstracto. Era un principio, una filosofía donde la razón era muy importante. Ellos creían que alguien ordenaba el mundo, la estructura. Era como una fuerza impersonal que flotaba en el universo. Algún tipo de entidad, de sabiduría. Y que ellos entendían que esta sabiduría, esta inteligencia, era la que pues mantenía el orden en el universo, pero era algo impersonal, algo que flotaba en el universo. Y de acuerdo a muchos de estos, digamos, filósofos, bueno, interpretaban de una u otra forma, pero todos llegaban prácticamente a un concepto general de que el logo era como un principio racional, estructurador y organizador del universo. Por ejemplo, Heraclito, que vivió en el 535 al 470 antes de Cristo, él pensaba que el logo era como un principio cósmico de razón y orden. Luego, Aristóteles, que vivió en el 384 y 322 antes de Cristo, creía que era la capacidad humana de razonar y usar el lenguaje. Vemos aquí que Filón de Alejandría, que ya era un judío, ¿verdad?, para el tiempo del Señor Jesús, que vivió entre el 20 y el 45 después de Cristo, decía que el logo era un mediador entre la divinidad y el mundo material, algo ya un poco más cercano a lo que vamos creyendo los cristianos. Y entonces dice aquí, en todas estas interpretaciones, el logo representa un puente entre la racionalidad humana y el orden cósmico, ya sea como una ley natural, un principio divino o una facultad interna de los seres humanos. Entonces, Juan agarra esta palabra, el logos, y dice, en el principio era el verbo. El logo existía antes de todas las cosas. Y dice, y ese verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan le dice, no es ni la razón, ni es algo que está flotando, es una persona. Y esa persona, como vamos a ver, es el Señor Jesús, que era igual al Padre. Muy bien, ahora me gustaría compartir con ustedes un principio que nos enseña el apóstol Pablo. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque me parece que esta información es muy importante. El apóstol San Pablo dice, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. O sea, aquí no dice el apóstol que uno debe estudiarlo todo y retener lo que es bueno y abstenernos de toda especie de mal. ¿Por qué quiero explicar esto? Porque bueno, hasta el día de hoy todavía hay personas que no creen que el Señor Jesucristo es Dios.
existió un presbítero en el siglo IV que promovía la doctrina de que Cristo no era Dios, era un ser creado, fue el primer ser que Dios creó, y entonces a través de Jesús se crearon todas las demás cosas. Se llamaban los arrianos porque venían de Arriano de Alejandría. Nosotros sabemos, mis queridos hermanos, que esa doctrina la heredaron los testigos de Jehová. Ellos no creen que Jesucristo es Dios, sino que también es un ser creado. Inclusive creen, como creían los gnósticos, que Dios en realidad no tomó un cuerpo verdadero. O sea, Cristo no tomó un cuerpo verdadero, que cuando resucitó se fue en espíritu y el cuerpo quedó por allí, se deshizo de él. Es un gnosticismo disfrazado. Ahora, yo quiero enseñarles a ustedes un pasaje o dos pasajes donde usted puede enseñarle a los testigos de Jehová que Cristo es divino. Hay veces nosotros estudiamos con ellos y el interés no es, digamos, buscar pleitos ni discusiones, es tratar de que ellos conozcan la verdad. Hay muchas formas de poder llevarlos a ellos a conocer que Cristo es Dios. Y una de las cosas que usted tiene que hacer es no citar los pasajes que ellos citan, porque ellos ya los tienen cambiados. Pero este pasaje que yo les voy a dar, nunca ellos me lo han podido explicar, nunca más han vuelto. No han vuelto porque no han podido encontrar la respuesta. Aquí claramente, mis queridos hermanos, con este pasaje usted le va a probar a ellos que Cristo es Dios completamente divino. Se los voy a enseñar en este momento. Lo primero que usted va a hacer con los testigos de Jehová, usted le va a pedir que lea el libro de Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. Ahí leemos: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Usted lo que va a hacer es le va a preguntar al testigo de Jehová: ¿quién es este Jehová que aparece aquí? Y él le va a decir que este Jehová es el Padre, el único Dios que ellos creen. Entonces, cuando ellos dicen eso, usted lo va a invitar al libro de San Juan, capítulo 12, versículo 35 al 41. Se lo va a leer 35 porque ahí dice que Jesús, o menciona a Jesús. El versículo 35 dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Dice aquí: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y el versículo 41 usted lo manda que lo lea. Ahí dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Mi querido hermano, este pasaje ellos no lo tienen cambiado. Por lo tanto, dice que Isaías vio la gloria. ¿Quién vio a Isaías en el capítulo 6? A Jehová de los ejércitos. Cuando ya leen eso, bueno, inmediatamente van a ver su reloj, se van a levantar y usted le dice: bueno, yo quiero una respuesta de este pasaje. Si no me la da, voy a tener que decirle a todas las personas que ustedes no pudieron responderla.
Ustedes dijeron que en Isaías capítulo 6, Jehová de los ejércitos era Jehová el Padre. Y aquí en San Juan dice que ese que estaba allá lleno de gloria era Jesús. Así que mi querido hermano, ese pasaje es uno. Hay otros pasajes más, porque hay una forma de darle estudios bíblicos a ellos que no es la que, pues, la normal, ¿no? Que era usando los pasajes que ellos ya cambiaron, porque ya los tienen cambiados. Pero hay otra forma en la cual ellos no pueden refutar y por lo menos tienen que irse con la duda, ¿verdad? De que su creencia es falsa. Muy bien, tenemos entonces que, bueno, los testigos de Jehová siguen creyendo que Cristo es un ser creado y ahora tenemos la iglesia de los santos de los últimos días, que es los mormones y que es un gnosticismo disfrazado. ¿Qué creen ellos? Bueno, mis queridos hermanos, ellos creen que antes de que Jesús viniera aquí a esta tierra, Él existía con el Padre. Y que nosotros también, todos los que estamos aquí, existíamos en una forma de fuerza de inteligencia. Éramos una inteligencia que estábamos en algún lugar y que ellos una explicación que no convence, pero que en alguna forma allá existíamos en una forma de inteligencia y que entonces de alguna forma nosotros pasamos por este mundo y aquí entonces pasamos por un proceso que también pasó con Dios el Padre. Dios el Padre, que era una inteligencia, se hizo hombre exactamente como nosotros, según su profeta Snow, y que después de un proceso llegó a ser Dios. Y que todos los seres humanos, al igual que el Padre, como declara este profeta, de alguna forma pasan por este mundo siendo hombres y después van a llegar a ser Dios como llegó a ser el Padre. Bueno, a mí se me olvidó, creo, escribir lo que dijo el profeta Lorenzo Snow, pero él dijo, como el hombre es, Dios una vez fue. Como Dios es, el hombre puede llegar a ser. El Dios de los mormones es un Dios que cambia, un Dios mutante. Pero en la palabra del Señor está declarado que el Señor no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cómo podemos estudiar con los mormones? Bueno, eso sería otro estudio para poder analizar sus doctrinas y entonces poder darle a ellos un estudio que los ayude para que esas personas que tocan la puerta, bien vestiditos, puedan abrir los ojos y darse cuenta que están en una iglesia con un gnosticismo disfrazado, mis queridos hermanos. Pero eso será en otro video. Si usted quiere que le haga un video acerca de sus doctrinas y cómo poder trabajar con ellos y qué necesita, qué libros necesita, con mucho gusto yo se lo hago. Y la otra cosa que quiero comentar es la palabra Trinidad. Esta palabra Trinidad se usa para designar las tres personas divinas. Ahora, hay personas que por esta palabra hasta han dejado de creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas separadas la una de la otra, porque al ver la palabra Trinidad, ellos la asocian con la Iglesia Católica. Pero en realidad, mi querido hermano, esta palabra no le pertenece a la Iglesia Católica. La primera persona que utilizó esta palabra, o por lo menos la palabra tres en latín, fue un hombre que se llamaba Teófilo de Antioquía. Él por primera vez usa la palabra trías, que es tres, para referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya para el concilio del año 325 es donde esta palabra realmente pues se asocia con las tres personas de la divinidad. Y el primero que usó la palabra Trinidad fue Tertuliano en el año más o menos 230
XIII. Todavía la Iglesia Católica no existía como nosotros la conocemos ahora, la Iglesia Católica Romana. No existió en realidad hasta el año 538, cuando comienza la profecía de los 1260 días. Por lo tanto, usted puede usar la palabra Trinidad porque no le pertenece a ellos. Es una palabra simplemente en latín que significa tres personas divinas. Así que yo no sé por qué hay tanto malestar con esta palabra que no le pertenece a ellos y que algunos, por ese antagonismo que tienen contra los católicos, hasta rechazan el Espíritu Santo. Así que, mi querido hermano, es bueno que sepamos esto, ¿verdad? Hay otras palabras como la palabra Biblia. La palabra Biblia no aparece en las Escrituras. Nosotros le decimos la Biblia, vamos a ver la Biblia, pero en realidad la palabra bíblica para las Escrituras es las Escrituras. No aparece la palabra Biblia. Tampoco aparece la palabra divinidad, lo que aparece es la palabra deidad. Sin embargo, nosotros hablamos acerca de la divinidad para referirnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tampoco aparece la palabra teología, que la usamos cada rato. Así que son palabras que se usan para, señalar algunas cosas que nosotros estudiamos, pero no pertenecen a nadie. Fueron personas que en un momento determinado las utilizaron y que después se siguieron utilizando en el cristianismo. Así que, de todas maneras, si a usted no le gusta usar la palabra Trinidad porque la asocia con los católicos, acuérdense que esa palabra ellos, mis queridos hermanos, no la inventaron. Se inventó muchos años antes de que la Iglesia Católica Romana existiera. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Pablo dice examinarlo todo, retener lo bueno. No fue hasta el año 325 y en el año 381 cuando finalmente se hace el credo de Niceno. Ahora, no tuve espacio para ponerlo, pero el credo de Niceno nosotros creemos que es correcto, ¿verdad? Podemos decir que, bueno, en ese caso la iglesia que se reunió en el año 325 con Constantino, al ver las herejías que estaban sucediendo y al estudiar el Evangelio de Juan que estamos nosotros leyendo en el capítulo 1, llegaron a la conclusión de que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo eran tres personas separadas, pero que forman ese único Dios verdadero, porque sabemos que es una unidad perfecta. Ahora, ¿está malo el credo de Niceno? No. Nosotros creemos que el credo de Niceno que se hizo en ese concilio es un credo que representa la doctrina de la deidad, si usted quiere llamarle deidad. ¿Qué dice el credo? Vamos a leerlo rapidito porque se me está acabando el tiempo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. En otras palabras, mis queridos hermanos, esto que escribieron en el año 325 es una declaración de fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. ¿Creemos eso? Claro que sí. Por eso nosotros necesitamos examinarlo todo y retener que es lo bueno y no cerrarnos, ¿verdad? Antagónicamente por algunas palabras y rechazar doctrinas solo porque creemos que, y a veces porque no estudiamos un poco, que ciertas palabras como la Trinidad le pertenecen a la Iglesia Católica cuando no es así.
¿verdad? Esa palabra apareció mucho antes de que la Iglesia Católica Romana existiese. Así que este es un paréntesis para que podamos entender algunas cosas que creo que nos pueden ayudar para poder verdaderamente pues retener lo que es bueno. Muy bien, vamos a ver que revisando una vez más el pasaje del 1 al 4, vamos a encontrar que el Mesías era Dios en la carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo estuve estudiando griego y me tocó traducir el Evangelio de San Juan, los 5 primeros capítulos, dividimos. Y quiero decirle que eso fue un gran reto, porque hay algunas palabras aquí que nosotros en el idioma español no manejamos, no podemos traducirla. Por ejemplo, en el principio, esa palabra principio es una palabra complicada porque hace referencia al Génesis, pero va más allá que la creación de todas las cosas. Existía el Señor, es preexistente. Y ese verbo era Dios, estaba con Dios. O sea que aquí nosotros vemos en este evangelio que está el Padre y el Hijo juntos, ¿verdad? Este era en el principio con Dios. Esto es muy importante. Dice aquí que todas las cosas por Él fueron hechas. Él es nuestro creador. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Aquí aparece la palabra Zoe. En Él estaba el Zoe. La vida eterna. La vida. Él es el originador de la vida. No hay nada que no exista sin Él. Él es el creador, el que nos da la vida. Y aquí dice, y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 14, Juan dice que Cristo, que era divino, dice, y aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todos los siguientes capítulos, hasta el 12, Juan va a tratar con las 7 señales que escogió de explicarnos que Cristo es la luz del mundo, que Cristo es la vida, que Cristo, mis queridos hermanos, se hizo hombre y que Cristo era 100% divino. Ahora tenemos que quedar claro que aunque Él era divino, no utilizó su poder. Él dependió todo el tiempo de Dios como un ser humano. Pero los milagros que Dios le permitió hacer eran una señal de que el que estaba caminando en Jerusalén era 100% divino. O sea, en otras palabras, en ese cuerpo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, como dice el libro de Colosenses capítulo 2, y que allí estaban las dos naturalezas. Ahora nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que conformarnos por fe con creer esta escritura. No podemos entenderlo todo hasta que el Señor venga y nos sea explicado, y esto será el estudio por la eternidad. Ahora, ¿qué aprendemos con esto? Que Cristo es preexistente con Dios. ¿Qué aprendemos con esto? Que Él es coexistente con Dios. ¿Qué aprendemos con esto? Que Él es autoexistente con Dios. No vamos a desarrollar estas palabras complicadas, pero esto aprendemos de este pasaje que estamos estudiando. ¿Qué más aprendemos? Que Él es el creador de todas las cosas. ¿Qué más aprendemos? Que Él es el origen de la vida y el origen de la luz, y que Él es 100% divino y 100% humano. Muy bien. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, nosotros encontramos 7 señales o 7 milagros que fueron escogidos por el apóstol para probarnos lo que nos explicó en la introducción, en el prólogo de San Juan capítulo 1 al 4. En primer lugar, dice que Él convirtió agua en vino en la boda de Caná de Galilea. Jesús sana al hijo del oficial. Sanación en el estanque de Betesda. Todo eso lo estudiamos en la escuela sabática ya. La alimentación de los 5,000. Jesús camina sobre las aguas.
Jesús sana a un ciego y la resurrección de Lázaro. Esto son 7 señales que Juan escribe en su evangelio, bien escogida minuciosamente, para poder probarnos que el Señor Jesús era 100% divino también. Nada más, solo imagínense, mi querido hermano, la semana pasada comentamos acerca de la resurrección de Lázaro, que ya estaba en estado de putrefacción. Ahí Cristo demuestra que Él es el autor de la vida. Muy bien, en el Evangelio de San Juan aparece la palabra yo soy. Esta palabra aparece más de 20 veces, pero aparece 7 veces en una forma muy contundente. Cristo se la aplica a Él y muchas de estas tienen que ver con las señales, después que hace las señales o los milagros. Por ejemplo, Él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Este yo soy, aplicándoselo Cristo a Él mismo, es un reconocimiento de Éxodo capítulo 3 y versículo número 14, donde Cristo mismo se le presenta, por supuesto, como Dios en el Antiguo Testamento a Moisés, y cuando Moisés le pregunta, cuando vaya al pueblo y diga, ¿con quién me he encontrado? ¿Qué le digo? Tú le dirás, el yo soy se te apareció. Esta palabra es la que usa el Señor Jesús para dar a entender que Él es el mismo que le apareció a Moisés. Estas palabras son las 4 palabras sagradas que los judíos no querían repetir. Es una yod muy pequeña, la yod es pequeña, una G, ¿verdad? Estas son las 4 letras, una Bab y otra G, ¿verdad? Más o menos así, son cuadradas, ¿no?, las letras. Y esta palabra en el idioma griego es la transliteración, o se traduce como ego, ¿verdad? Ego eimi. Ego eimi. Muy bien, algo así, ¿no? Estas son las 4 letras sagradas del nombre de Dios, y aquí Cristo se las aplica a Él. Ahora, tenemos que tomar en cuenta algo. Cuando Cristo estaba pronunciando estas palabras, no las pronunciaba en griego. Él posiblemente las pudo haber pronunciado en hebreo. Estoy seguro que el Señor Jesús sabía hebreo, y también Él hablaba normalmente en arameo. Es tan impresionante este nombre que cuando Él dijo yo soy, en uno de los pasajes, dice que cuando vinieron a buscarlo, todos retrocedieron. La sierva de Dios, ampliando lo que sucedió, dice que todos cayeron como muertos cuando Cristo dijo, ¿verdad? Yo soy el nombre sagrado de el Señor. Por supuesto, el Evangelio y los libros se escribieron en griego, por lo tanto dice ego eimi, pero en realidad cuando Cristo pronunció eso, acuérdese que estaba hablando el idioma hebreo o el idioma arameo. Así que es muy importante que nosotros podamos entender que Cristo, el Dios Todopoderoso, vino a esta tierra, se encarnó para salvarnos. 7 títulos clave aparecen en el Evangelio de San Juan. El primero es el Verbo, el segundo es el Cordero de Dios, Rabí, Mesías, Rey de Israel, Hijo de Dios, Hijo
del hombre. Estos títulos aparecen en el Evangelio de San Juan. El carácter de Dios en Juan. Bueno, Dios es accesible, Dios es glorioso, Dios es invisible, Dios es amor, Dios es recto y justo, Dios es espíritu, Dios es verdadero y Dios es uno con el Padre. Así que, mi querido hermano, yo espero que usted pueda leer todos estos pasajes que están aquí, ¿verdad? Buscarlos y poder hacer un estudio personal acerca del carácter de Dios en San Juan. Ahora, dice aquí un paréntesis tal vez que hace el apóstol San Juan hablando acerca de Juan el Bautista. Y es que hay una secta que existe hasta el día de hoy. Esa secta se llama los Mandeos. Ellos creen que son descendientes directos de Juan el Bautista. Ellos, en el tiempo de Jesús y hasta el día de hoy, nunca aceptaron al Mesías. Siguen esperándolo. Y se creen que son herederos de la tradición de Juan el Bautista. Siguen bautizando, haciendo algunas reglas de purificación. Y bueno, ellos, la mayoría, están en Irak e Irán. Han sido desplazados por sus creencias y bueno, su número ha disminuido, pero se cree que hay entre 60.000 a 100 mandeos hasta el tiempo de hoy. Y siguen practicando, según ellos, lo mismo que practicaba Juan el Bautista. Entonces, el apóstol San Juan está en este pasaje diciendo que el importante no era Juan el Bautista. O sea, le está dando una respuesta a estos mandeos en el tiempo de Jesús que no aceptaron al Mesías, al Señor, como el Salvador, y les manda un mensaje. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí el apóstol San Juan, en este paréntesis, le dice: Juan dio testimonio de la luz, pero él no era la luz, como creían los mandeos. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. A diferencia de los otros evangelios que le dan una posición importante a Juan el Bautista, Juan quiere recalcar aquí que Juan simplemente fue un enviado y que realmente el que es importante, el que es el Salvador, el que es la luz del mundo, es el Señor Jesús. Como podemos ver, entonces este evangelio está escrito para dar respuesta a algunas herejías, a algunas personas que no querían aceptar al Señor Jesús. Yo quiero dar esta información para que usted sepa por qué él habla de esta forma de Juan el Bautista en el evangelio de San Juan. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final. Quiero decirles que pues no vamos a tratar el bosquejo de este libro, porque vamos a estar estudiando este trimestre este evangelio, pero podemos dividirlo en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 12 hay un ministerio personal. El Señor Jesús se esfuerza por decirle a todas las personas que Él es el yo soy, que Él es el Hijo de Dios, que Él es igual a Dios. Y del capítulo número 13 en adelante comienza drásticamente un cambio donde Cristo ahora instruye a los discípulos. Él quería que ellos entendieran también que Él era el Hijo de Dios, el enviado. Y como veremos en este evangelio hay cosas que no tienen los demás y está la participación del Espíritu Santo como el otro consolador, el que vendría a guiar,
a convencer a los discípulos y a nosotros de que Cristo era el Mesías. Y por supuesto, este libro termina con la resurrección de el Señor Jesús. Espero que esto los pueda ayudar, que a medida que vamos estudiando la cartilla de escuela sabática, la información que hemos dado aquí sea de beneficio. Si crees, mi querido hermano, que esto puede ayudar a alguien, yo quiero suplicarte que tú lo compartas con otros, y si tienes alguna pregunta, algún comentario, envíamelo, que te lo voy a agradecer. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, y nos vemos en el próximo video. Que realmente puedas estudiar este evangelio, que es un evangelio celestial, como lo llaman algunos teólogos. Es un evangelio que se puede representar como el santuario, el lugar santísimo, el evangelio de los evangelios, el santo de los santos. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.